El rumbo económico del país y las expectativas de crecimiento para el próximo año, así como el comportamiento de las variables como las exportaciones y las remesas. Vamos a hablar esta mañana con nuestro invitado de hoy, Óscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva. Me siento muy satisfecho de estar compartiendo con toda la población cuáles son nuestras previsiones para 2014 y 2015 para la mayoría de indicadores económicos del país. Presidente, la perspectiva de crecimiento económico que tienen ustedes como BCR para este año es 2.2%. ¿Cuál es la proyección que tienen para 2015? Para 2015 tenemos una proyección de 2.8% en un rango que va desde 2.1%, que nosotros le llamamos un crecimiento sin inversiones, y un crecimiento de 2.8%, que es ese crecimiento que nosotros esperamos de alrededor de 625 millones que van a ser en el quinquenio, con nuevas inversiones, tanto privadas como públicas. Esas son las bases en las que se siente este crecimiento. ¿Cuáles otras? Esas son las bases. Otro elemento positivo para la población y para las empresas es la reducción en el precio del petróleo. Nosotros consideramos que el próximo año, si el precio del petróleo se mantiene en alrededor de $60 el barril, algo que ayer descendió hasta $58, esto implicaría un ahorro para la población de alrededor de $240 millones. Usted en algún momento, en algunas otras entrevistas, hablaba que incluso se podría crecer arriba del 3% del PIB para el año 2015. ¿No será esta una apreciación optimista o cree que se puede lograr? Nosotros consideramos que se puede lograr. En el mes de junio nosotros teníamos 627 millones de nuevas inversiones. A la fecha tenemos registrada 2.587 millones de dólares para el quinquenio. Mirábamos el hecho de la reducción en el precio del petróleo y sus derivados también como otro elemento que viene a contribuir. Pero también quiero agregar otra pieza más de este rompecabezas, y es las perspectivas positivas de la economía norteamericana, que el informe del Fondo Monetario sostenía que la economía norteamericana a octubre se mencionaba que iba a crecer este año alrededor de 2.2%. Lo que hemos estado observando en los trimestres es que la economía puede superar ese 2.2%. Christine Lagarde la semana pasada mencionaba que la economía norteamericana podía llegar hasta 2.8% este año, y para el próximo año se estimaba en octubre 3.1%. pero por la reducción en el 34% en los precios del petróleo, ella sostenía que la proyección para los Estados Unidos podía subir hasta 3.5%. Y este es un elemento muy importante para la economía salvadoreña, tanto por la demanda de nuestros productos de exportación, tanto de bienes y servicios, pero también otro elemento que hay que incorporar es el rol que juegan las remesas familiares en el hogar y en la economía salvadoreña. Los indicadores laborales de los Estados Unidos nos están diciendo que la tasa de desempleo hispano ha bajado a 6.6% en octubre, y eso se está reflejando que al mes de noviembre, y esta es una información que estoy vertiendo en primicia, al mes de noviembre hemos totalizado 3.814 millones de dólares aproximadamente, que han formado parte hoy del ingreso de los hogares. Sí. Y esto implica que estamos creciendo entre enero y noviembre de este año a una tasa de 7%. El año pasado, al mismo periodo... En el rubro remesas, ¿verdad? Sí, en el rubro remesas. El año pasado, a este mismo periodo, apenas habíamos crecido aproximadamente 1.5%. Hay otra variable que ha sido muy positiva para los hogares este año, es los salarios. Sí. Este año hubo un consenso entre el sector privado, el sector público y los sindicatos, representando a los trabajadores, de subir el salario mínimo al 4%. Hoy en enero va a haber otro incremento de 4%, y esto está dinamizando la economía, porque en la medida que los hogares obtienen mayores ingresos,
los hogares demandan bienes y servicios a las empresas. Presidente, quiero retomar las proyecciones de crecimiento económico que tienen ustedes para este año, porque la Fundación Nacional para el Desarrollo Funde, en su informe de coyuntura económica y fiscal 2014 presentado el día de ayer, desvirtúa las previsiones del BCR y prevé un crecimiento de ellos menor al 2% para este año. ¿Cuál es su valoración al respecto? Sí. Bueno, nosotros hemos sostenido que nuestros cálculos son a partir del Producto Interno Bruto, por el lado de la demanda, y nuestros cálculos nos están sosteniendo que el crecimiento económico va a rondar alrededor del 2%, de 2 a 2.2%. ¿El por qué? Estas cifras se van nutriendo paso a paso con los datos que vamos obteniendo del cálculo del Producto Interno Bruto trimestral. Consideramos que el 23 de diciembre vamos a estar divulgando el Producto Interno Bruto del tercer trimestre. Es así como el Banco Central es muy responsable y sus previsiones son revisadas al alza o a la baja cada trimestre en función de este nuevo cálculo. ¿Cómo este crecimiento se percibe desde la economía familiar? ¿De qué forma impacta en el hogar? Hay dos elementos que están impactando positivamente este año a la economía familiar. Yo mencionaba que el elemento mucho más importante es el incremento de los salarios nominales, que es una variable que está planteando que a raíz del incremento del 4% del salario mínimo, junto con otros incrementos que han hecho las empresas, es el primer elemento dentro del ingreso. Pero el segundo, que no es nimio, Wendy, es las remesas familiares. Las remesas familiares sosteníamos nosotros que dentro del ingreso disponible de toda la economía representan alrededor del 20%. Y estos elementos lo que nos están diciendo es que el gasto de los hogares se está recuperando de los niveles de gasto que se tenía previo a la crisis. Hasta 2013 los hogares no habían recuperado los niveles previos a la crisis de 2009. Por lo tanto, lo que está sucediendo no es que los hogares seamos consumistas. Por el contrario, lo que está sucediendo es que los hogares este año estamos recuperando nuestros niveles de gasto en la compra de alimentos, de ocio, de vivienda y vestuario, a los que teníamos en el 2008. En el tema de las exportaciones, ¿cómo esperan que cierre este año, sabiendo que en octubre presentaban una caída del 4.7% con respecto al año 2013? Sí, bueno, dentro de la evolución de las exportaciones hemos mencionado nosotros que desde el año pasado preveíamos que el desempeño no iba a ser positivo para la actividad exportadora. El año pasado, en diciembre, nosotros examinábamos que nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, su tasa de crecimiento de las importaciones era negativo, menos 3%. Por lo tanto, anticipábamos que el decrecimiento de menos 4% va a ser una previsión para final de año con la que vamos a cerrar las exportaciones. Ahí creo que hay que matizar un elemento. La variable que ha incidido en la evolución negativa de las exportaciones es sobre todo la caída en las exportaciones de café, a raíz de la roya y pues todos los efectos también de la sequía que se dieron alrededor del mes de agosto. Estos son alrededor de 125 millones en valor que no hemos obtenido durante este año y por tanto esa es como la principal variable que hace que las exportaciones totales caigan. Sin embargo, las exportaciones industriales, que nosotros les llamamos no tradicionales, ¿sí?, estas han tenido una evolución positiva. Estas exportaciones no tradicionales van destinadas a la región centroamericana, pues América Latina. Esta semana el gobierno reafirmó su apuesta por la reactivación del sector con el pacto por el café, que contempla medidas para
varias medidas para estimular la producción del café. ¿Qué expectativas hay para recuperar la producción? Bueno, primero, como Banco Central nos sentimos muy satisfechos de haber participado pues indirectamente en la reunión del Pacto por el Café. Consideramos que la industria del café es una industria clave para la economía. Incluso dentro de nuestros estudios consideramos que el café es un sector que tiene ventajas comparativas en el mundo. Esto creo yo que es muy importante porque conlleva primero el combate a la roya y a este tipo de enfermedades que, según el ministro de Agricultura Oreste nos comentaba, está muy relacionado con el cambio climático. Quieras o no, el cambio climático está generando este tipo de externalidades negativas en la producción del café. Ahora, el café tiene ciertas fortalezas. Por un lado, genera empleo agrícola. Mencionábamos que los agricultores familiares representan alrededor de 192,000 hogares, según la última encuesta de hogares de propósitos múltiples, y estos hogares familiares trabajan en lo que son pequeñas explotaciones, no tienen acceso a digamos, asistencia técnica, acceso a crédito, y esto también creo yo que es muy importante, porque en la medida que la industria del café se expanda, en esa medida está creando empleos de calidad y en esa medida también va generando encadenamientos productivos para la economía. Y se espera una producción de 1.16 millones de quintales más o menos. Esa es la producción que mencionaba el señor ministro de Agricultura y en efecto nosotros consideramos que puede ser viable. Presidente, sobre el tema de las remesas, que usted ya lo comentaba al principio, y el crecimiento que han reportado, el 7% que usted decía, ¿qué porcentaje de estas remesas que llegan al país se invierten en consumo? Bueno, estas estadísticas las tenemos con cierto retraso. La última encuesta de hogares y propósitos múltiples es la del 2013 y en ella se estima, a partir de las preguntas, que los hogares en promedio consumen de las remesas alrededor del 80%. El resto lo destinan al pago de colegiaturas, al pago de salud y otro tipo pues, de actividades, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta es una tendencia histórica que ha traído digamos, las remesas familiares y su forma de gasto. Sí. Ahora, mencionábamos que es muy complicado a los hogares solicitarles que destinen más de sus remesas, que en promedio las encuestas que realiza el Banco Central en los Estados Unidos son alrededor de $220 en promedio. Es muy complicado solicitarles que lo destinen para el ahorro. ¿Por qué? Porque la función principal de los hogares es el consumo y la diferencia entre el ingreso y ese gasto de consumo es lo que probablemente puede servir el ahorro. Sin embargo, en las economías donde hay extrema desigualdad, como El Salvador, que su coeficiente de desigualdad de ingresos es del 52%, usualmente son los hogares de mayores niveles de ingresos los que tienen una mayor predisposición a ahorrar, ¿verdad? Entonces, yo creo que este elemento hay que incorporarlo pues, en el debate, que otro de los efectos importantes es la desigualdad, y la desigualdad afecta el crecimiento económico. Pero ¿cómo el gobierno puede contribuir a dar un giro a esta situación y que las familias o la población apueste por una inversión más productiva que de consumo? Bueno, hay dos formas de cómo el Estado puede trabajar, y esto nos estamos refiriendo a la política fiscal, en la medida que los impuestos sean directos, es decir, donde la progresividad aumente, que nos apoyemos más en impuestos sobre la renta o impuestos sobre el patrimonio y menos en impuestos indirectos como el IVA o el impuesto a las transacciones. En esa medida
nosotros podemos ir distribuyendo ingresos para que el gasto que hace pues el Estado utilice ese músculo que le llamamos políticas redistributivas, destinar más para la educación, para la salud, para viviendas de protección oficial, etc. Entonces, esta puede ser digamos, un mecanismo. Otro elemento es también dotar de un determinado nivel de gasto para la niñez. UNICEF ha hecho un estudio en el cual plantea la necesidad de destinar del gasto corriente un determinado porcentaje para apoyar a estos niños y niñas. También el gobierno, y hablando de otro tema, mantiene una apuesta clara y un apoyo a la micro y la pequeña empresa con acceso a financiamiento, apoyo técnico, en fin, una serie de medidas. ¿Qué impacto tiene ese sector en la economía nacional? Bueno, los últimos datos que disponemos, lamentablemente, provienen del Censo Económico del año 2005. Vamos a necesitar próximamente pues, un nuevo censo económico. Habría que actualizarlo, ¿no? Habría que actualizarlo, eso es más competencia de la Dirección General de Estadística y Censos, pero hay datos importantes y no creo que hayan variado tanto. En estos datos se menciona que la micro y pequeña empresa aporta en términos de producción y en términos de empleo alrededor del 60%. O sea, estamos hablando de la necesidad de fortalecer y de dotar de capacidades empresariales a las micro y pequeñas empresas. Esto explica en sí por qué el crecimiento económico y el empleo es tan volátil, porque la vida media de las empresas, micro y pequeña empresas, son alrededor de 3 años. Si a las micro y pequeñas empresas no las dotamos de acceso al crédito, o de darles capacidades o herramientas para organizar sus finanzas, para diferenciar sus productos, creo yo que entonces también estamos generando inconvenientes para la economía en su conjunto y para el empleo. Yo creo que hay estrategias muy claras de este gobierno. Celebro una estrategia de un pueblo, un producto. Este tipo de estrategias creo yo que son muy importantes y digamos como Banco Central nos sentimos muy satisfechos porque vemos acciones muy concretas de apoyo a la micro y a la mediana empresa. Y sobre el tema de las inversiones, ¿qué esfuerzos está realizando el gobierno para mejorar el clima de las inversiones para nuestro país? Sí. Desde como mencionaba, pues en el mes de junio nosotros teníamos registrado alrededor de 625 millones de dólares para el quinquenio. Estos 625 millones, alrededor de 325 se relacionaban a Fomilenio 2 y el resto estaba comprendido en una inversión de una planta generadora pues, de energía y otro tipo de inversión privada. Fruto de estos diálogos entre el gobierno y el sector privado que ha liderado el vicepresidente de la República y comisionado presidencial por la inversión pública y privada, Óscar Ortiz, él ha llevado a que por primera vez sea inédito que las empresas nos estén enviando cuáles son sus posibilidades de inversión en el quinquenio. Ya tenemos registrado al mes de octubre, mencionaba 2.580 millones de proyectos privados para nueva inversión. Ya para ir cerrando, presidente, este espacio, entiendo que el Banco Central de Reserva es el responsable del flujo de billetes y monedas en el país. ¿Ha salido al mercado un nuevo billete de $100? Coméntenos. Sí, en efecto, el Banco Central es muy responsable y a través de los programas de educación financiera estamos divulgándole a los jóvenes, a todos los hogares, de cuáles son las familias de billete existentes, pero también quisiera mencionarle, Wendy, que el Banco Central ha abierto hace poco pues, un museo de la moneda
en la cual nuestro objetivo es de dotar de un espacio de cultura, de discusión de la historia monetaria del país a todos los hogares salvadoreños, como también cuál ha sido el rol que ha desempeñado el Banco Central de Reserva en estos 80 años de historia. Y muchas gracias por habernos acompañado. Pase buen día. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, Wendy.